Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, y estamos conectados ahora telefónicamente con el almirante Jorge Montoya, que va camino a la sesión de interpelación al ministro de Transporte, Iber Maraví. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están? El día de ayer yo tuve la oportunidad de entrevistar a Iber Maraví y traté de como adelantarme a lo que va a ser la discusión el día de hoy, preguntándole uno por uno los cuestionamientos que se hacen en la interpelación. Y él lo primero que ha hecho es mostrar documentos según los cuales se acredita que luego del atestado que ha sido hecho público hubo una investigación fiscal y decisiones tanto a nivel del Ministerio Público como el juez instructor a cargo del caso, donde se le exonera de toda responsabilidad, es decir, él no es procesado ni sentenciado en ese proceso, él es excluido de ese proceso. Entonces él dice, la información no se ha presentado completa, y en realidad es cierto, existe el atestado, pero también es cierto que existen los documentos donde lo exoneran de responsabilidad. ¿Le parece a usted eso satisfactorio? La interpelación que se ha presentado es por sus vinculaciones con Sendero Luminoso de manera directa e indirecta, al pertenecer a asociaciones que tienen esa vinculación. No es una acusación jurídica, es una acusación política. Pero el atestado es parte de la interpelación. Hay hasta 3 preguntas que se refieren a estos atestados. Para que pueda él dar su descargo con relación a eso. Entonces, o sea, pero el tema este es político, como sabe Nicolás. O sea, el asunto de la interpelación no está en el campo jurídico. Claro, pero no entiendo. Ustedes tienen la convicción de que él es un infiltrado de Sendero, pero eso habría que acreditarlo, ¿no? Es decir, no su pertenencia a Sendero Luminoso, al Movadefa, ¿no? No hemos dicho infiltrado. Hemos dicho que tiene relaciones con organizaciones que son de ese origen. Ya, pero ¿qué tipo? Ahora durante el debate se va a poder hablar con más claridad de las cosas. No puedo adelantar opinión, como se dice. Claro, pero no entiendo por qué no adelantar opinión. Es decir... Porque va a ser lo del debate, no voy a decirlo por adelantado, lo diremos después de que se presente. Claro, pero lo que yo creo que es importante para los ciudadanos es saber cuáles son los... O sea, estamos al borde de una crisis política de proporciones y lo que le interesa a los ciudadanos es saber cuáles son las razones por las que estamos puestos en ese extremo. Entonces él dice, sí. Maraví dice, sobre el caso de los atestados, él dice que ha sido de una manera malintencionada, no se ha contado la historia completa porque lo que debieron contar es que ese proceso comenzó con un atestado, o 2 o hasta 3 creo, sobre la misma investigación, y él fue exonerado de toda responsabilidad. Y que él vivió libremente 17 años yendo y viniendo, porque él vivía en Ica, iba y venía de Ayacucho, donde vivía su madre, y nunca fue detenido, ni tenía orden de captura, y que vivió libremente todos esos años y que no tuvo vínculos con Sendero. Como le he dicho, Nicolás, vamos a informar a la ciudadanía después del proceso. Ahora estamos yendo recién a establecer la sesión y empezar a trabajar en ese tema. Ahora, pero... Bueno, terminemos, tendrán la información. Y sobre lo que ha dicho Guido Bellido, en el sentido que de ser necesario van a presentar cuestión de confianza. Bueno, el presidente nos ha dicho anoche que él no está de acuerdo con eso y él nunca va a disolver el Congreso. De acuerdo, pero es decir, lo que no logro entender es cuál sería la razón para censurar, porque ustedes ya están hablando de censura, ¿no? De que luego de la interpelación vendría la censura, o ustedes van a escuchar a Iber Maraví y luego tomar una decisión. Para poder censurar hay que interpelar primero o escuchar al ministro, no se puede hacerlo antes de eso. Pero para preparar la censura tiene que prepararse con anticipación, o sea, hay acciones paralelas que se hacen por si se va a emplear. No es una situación consumada. Es decir, no la censurar a Iber Maraví no es una decisión tomada. No es una decisión tomada, se le va a escuchar primero. Ahora, y sobre el tema, es decir, porque acá hay 2 asuntos, ¿no? Su vinculación, su participación, el tema de los atestados está bien complicado,
digamos, para quien lo acusan, porque él dice todo atestado concluye en una sentencia o en una resolución judicial, y a él ni siquiera lo sentenciaron, o sea, fue excluido del proceso por no encontrarse evidencias en su contra. Ahora, sobre el otro tema, ¿cuál es el otro tema? ¿Su participación en el CONARE? Sí, su participación en el CONARE, es uno de los temas. Pero haber participado en el CONARE, o sea, el CONARE fue una especie de rebelión de los sectores más radicalizados del Magisterio Nacional pertenecientes al SUTEP, donde había sinceramente de todo, almirante. Es decir, el ser parte del CONARE no significa que uno es de Sendero Luminoso, ni es del Movadef, ni necesariamente tiene esa implicancia. Eso se verá durante la interpelación. Él hará sus descargos y veremos ahí cómo va a ser el debate. Porque a mí lo que me sorprende es la dureza de las expresiones, por ejemplo, del lado de Fuerza Popular, con respecto a los dirigentes de la huelga magisterial del año 2017, supuestamente dirigida por prosenderistas o aliados de senderistas, cuando eran los edecanes cada vez que iban al Congreso de los dirigentes de la huelga. O sea, el profesor Pedro Castillo, que era parte de un movimiento que dirigía esta huelga el 2017, en la que participaba Iber Maraví, eran apoyados por Fuerza Popular, explícita y abiertamente. Y ahora dicen que esos mismos dirigentes son unos terrucos. Eso es lo que no logro entender. En el debate saldrán argumentos y saldrán las opiniones de cada una de las bancadas. Y ahí podremos saber qué ha pasado realmente. Ahora, ¿usted está convencido de que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno comunista infiltrado por Sendero Luminoso? No hemos hablado de Sendero Luminoso nosotros, al menos en lo particular. Yo he hablado que es un gobierno comunista. Y eso no tiene nada de malo el decirlo porque es así. O sea, no podemos negar la realidad. ¿Pero comunista en qué sentido? ¿Qué señales ha dado de eso? Ha estado en Estados Unidos dando mensajes a los inversionistas. El presidente ha dicho expresamente, no, soy comunista en un foro internacional, cosa que es poco común, ¿no? Que un presidente tenga que dar ese tipo de deslindes en un foro que como que no corresponde que lo diga. Estaba dirigido a nosotros, más bien, ¿no? A los peruanos. Bien, Nicolás. Estamos cansados de las palabras, queremos ver hechos. Porque mientras el presidente dice eso, su representante, el primer ministro, dice lo contrario. Es un doble discurso. Un discurso para el exterior y uno para el interior. Esto lo tenemos que ver con los hechos. No podemos solamente escuchar las palabras y pensar que estamos en lo correcto. Por el doble discurso existente de manera permanente. Ya, ¿y cómo va a concluir esta crisis? Lo veremos en el transcurso del día. No sabemos cuál va a ser el resultado todavía. Ya, pero digamos, ¿existe la posibilidad de que tras escuchar a Iber Maraví se convenza de que no es necesario presentar una moción de censura? O como usted dijo en algún momento, esta es una estrategia que comienza por un ministro y de ahí seguiremos con otro ministro y de ahí seguiremos con otro ministro. Y bueno, es lógico que el final de la historia es la vacancia presidencial. Nicolás, el tema es el control político sobre el Ejecutivo. Y él querido graficar de manera clara para que la gente lo entienda que el Congreso tiene la responsabilidad del control político y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de reconocer el control político y saber cómo actuar cuando hay gestos políticos que le están diciendo usted está equivocado, porque es evidente la equivocación y que corrija. Anoche el presidente ha dicho que va a corregir, esperemos que corrija lo que nosotros pensamos que está mal. Vamos a esperar, vamos a darle tiempo para que lo haga. Es decir, el presidente les ha dicho que así censuren a Iber Maraví, no va a plantear cuestión de confianza. No hemos entrado en el detalle de lo que vamos a hacer nosotros, porque no era esa la intención de la visita. La intención de la visita era un gesto político de diálogo abierto con el Ejecutivo. No somos obstruccionistas. Queremos que el país camine en las cosas más importantes. Hemos hablado de hacer una agenda común de los puntos críticos para el país. Ese ha sido el motivo de la visita. Qué bueno se ha sido así. Le agradezco mucho, almirante, por esta comunicación, ha sido muy gentil. Gracias, Nicolás. Muy buenos días.